Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. OVA tutorial: cómo marginar y rotular un plano según las normas técnicas colombianas 1687. Se indicará paso a paso cómo marginar y rotular un plano después de haber seleccionado el formato adecuado para la elaboración de las tres vistas fundamentales e isométrico según las normas técnicas 1687 de un isométrico dado. Para este fin debemos de tener seleccionado nuestro isométrico debidamente acotado, conocer las dimensiones de los formatos de la norma técnica colombiana 1687, tener un bosquejo de las tres vistas fundamentales con su distribución según el sistema ISO-A o el sistema ISO-E, dependiendo del que nosotros decidamos seleccionar. En el video anterior mostramos cómo seleccionar el formato para realizar las tres vistas fundamentales y el isométrico. Para este caso, según las medidas encontradas, nos daba para seleccionar el formato A4 de 210 milímetros de ancho por 297 milímetros de alto. Lo trabajaremos como 297 milímetros por 210 milímetros de ancho. El trabajo que vamos a realizar para este caso es dibujar el plano, marginarlo y rotularlo como se indica en la imagen. Aquí tendríamos las medidas según las normas técnicas colombianas para desarrollar nuestro rótulo. Según la norma técnica colombiana, el rótulo debe tener un ancho de 180 milímetros por una altura de 35 milímetros. Esta altura de 35 milímetros puede variar dependiendo de las observaciones que le vayamos a colocar al plano. Este rótulo lo vamos a dividir en 5 filas, cada una de ellas de 7 milímetros de alto, y en 7 columnas de 25,71 milímetros. Para realizar este plano vamos a emplear el software de AutoCAD 2019. El primer paso es abrir el software. Esperamos mientras se carga. En él vamos a dibujar nuestro plano, donde pues debemos de conocer conceptos mínimos de cómo trabajar en él. Una vez abierto el software, lo primero que debemos de hacer es dar clic en una página nueva . Se nos habilita un seleccionador de plantilla para que nuestro formato nos quede en milímetros, que es en el sistema de medidas que comúnmente se trabaja en el AutoCAD. Seleccionamos acá ISO. Una vez seleccionado, le damos abrir. En ese momento se habilita la pantalla donde aparecen cada uno de los comandos conformados por este software. El software nos presenta sus diferentes funciones, iconos que nos presentan cómo realizar líneas, polígonos, círculos, arcos, rectángulos, cómo mover un objeto, cómo copiarlo, cómo realizar simetrías, cómo realizar alargamientos y cómo realizar cortes, cómo realizar texto, cómo acotar, las propiedades tanto de colores como rectas, sombreados, los cuales vamos a emplear en el momento en que estemos realizando nuestro plano. En la parte inferior hay otros comandos muy importantes, ¿sí?, como la rejilla. Si nosotros activamos, le damos clic, activamos la rejilla, ¿sí?,
En la segunda nos da la configuración de referencias polares, referencias de rejilla y un comando muy importante que es la configuración de referencia a objetos. Aquí debemos de tener en cuenta que si vamos a realizar el rotulado y el marginado del plano, debemos de tener en cuenta que en el tipo de referencia debe estar en referencia de rejilla y resolución rectangular. Ya la resolución isométrica la emplearemos cuando vayamos a fabricar o a diseñar nuestro isométrico. Una vez realizada la configuración, le damos a aceptar. Es importante que cuando vayamos a realizar nuestro marginado y rotulado tengamos activo el icono de restringir cursor, donde este icono nos dará la propiedad de poder trabajar ortogonalmente, o sea que haremos líneas horizontales y verticales. El siguiente icono nos da para restringir el cursor en los ángulos específicos. El siguiente icono nos da para el dibujo isométrico, que es la segunda parte que haremos después de diseñar las vistas fundamentales. El siguiente icono nos muestra el forzado de las líneas de referencia. Este icono es muy importante, que es forzar el cursor a puntos de referencia en 2D y en 3D. Si damos clic en la fecha, todos estos iconos deben de estar activados, ¿sí? Esto nos da la función de hacer una línea en un punto final, en un punto medio, en el centro geométrico, un punto respecto a un cuadrante, una intersección, una extensión, una intersección de dos puntos, una perpendicular, tangentes, el punto más cercano, la intersección ficticia y el paralelo. A medida que vamos trabajando nuestro plano, vamos a aprender a manejar cada una de las funciones de este software. Entonces, para iniciar con la realización del plano donde vamos a trabajar las tres vistas fundamentales e isométricos para el objeto seleccionado, debemos de tener en cuenta que en este software, siempre que vamos a iniciar con un trabajo, siempre debemos iniciar con el comando de línea. Siempre vamos a tener tenemos que empezar con una coordenada rectangular en la cual nos da una posición en X y una posición en Y. A continuación daré una breve descripción de qué es lo que vamos a trabajar en este formato. Este es nuestro formato A4, que tiene una distancia horizontal de 297 milímetros y una altura de 210 milímetros. Nosotros lo primero que debemos de hacer es realizar la selección del área donde vamos a trabajar, o sea, en el formato A4 de 297 por 210. Para ello debemos de realizar las líneas, ¿sí?, que me están limitando el área de trabajo del formato A4. Para ello vamos a empezar en este vértice, que para nosotros sería el punto 0,0. Una vez ubicado el punto 0,0, nos vamos a dirigir hacia la derecha, ¿sí?, y vamos a darle una distancia de 297. Luego de estar en este vértice, vamos a dar una distancia perpendicular hacia arriba de 210 milímetros. Cuando estemos en este punto, vamos a dar una distancia de 297 hacia la izquierda, y una vez en este punto vamos a llegar a nuestro punto de origen. Entonces allí habremos seleccionado el área donde vamos a trabajar nuestro plano. Cuando estemos aquí y ya hayamos seleccionado el área del plano donde vamos a trabajar, vamos a marginar nuestro plano. Ya sabemos que según las normas técnicas colombianas 1687, para el plano A0, A1, A2, esta margen es de 20 milímetros, la margen superior, inferior y lateral derecha es de 10 milímetros. Para los formatos A3, A4 y A5, la margen lateral izquierda es de 20 milímetros y la margen superior, inferior y lateral derecha es de 5 milímetros. Entonces, para realizar estas márgenes, tenemos que tener en cuenta que debemos de iniciar en este punto. Para iniciar en este punto siempre debemos de iniciar con una coordenada
rectangular en X y una coordenada rectangular en Y. Para ello, si tenemos distribuido nuestro plano con las medidas adecuadas, sabemos que este punto, según nuestra referencia del plano cartesiano, del punto inicial, serían 20 milímetros hacia la derecha y 5 milímetros hacia arriba. Estaríamos ubicados en este punto. Una vez en este punto necesitamos dibujar esta línea. Esta línea sería la distancia de 297 milímetros, restándole los 20 milímetros de margen izquierda y los 5 milímetros de margen derecha. Es decir, que esta línea nos quedaría dibujada de 272 milímetros. Hacia arriba, el alto total de formato es de 210, pero a esos 210, para poder realizar esta margen, debemos de restarle 10 milímetros, los 5 milímetros de la margen inferior y los 5 milímetros de la margen superior. Por lo tanto, esta distancia sería de 210 menos 10 nos daría 200 milímetros. Cuando ya estamos ubicados en este punto, pues ya sabemos que la distancia de este punto hacia la izquierda es de 272 y hacia abajo es de 200. Cuando tengamos dibujado el área de nuestro plano y las márgenes del plano donde vamos a trabajar, vamos a realizar el espacio donde vamos a diseñar nuestro rótulo. Para este caso nos vamos a parar en este punto, en este vértice, y vamos a subir 35 milímetros, que es el alto del rótulo que vamos a trabajar. Una vez en este punto nos vamos a desplazar hacia la izquierda con una distancia de 180 milímetros, que según la norma técnica colombiana 1687, el ancho del rótulo tiene que ser de 180 milímetros. Cuando estemos ubicados en este punto o en este vértice, bajaremos 35 milímetros para cerrar el área donde vamos a realizar nuestro rótulo. Una vez tengamos diseñada el área del plano de 297 por 210, las márgenes y el espacio donde vamos a realizar el rótulo, vamos a proceder a realizar nuestro rótulo, que tiene estas especificaciones. Entonces, demos inicio a nuestro proceso de construcción del marginado y el rotulado del plano A4.